Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Mula de 6 del Sistema Michoacano Radio y Televisión. En esta ocasión con el ingeniero Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán. Bienvenido. Gracias, Samuel. Aquí con mucho gusto a tus órdenes. En el primer bloque vamos a hablar un poco sobre tu vida. ¿Tú eres un hombre del campo realmente? Sí, claro. Yo crecí con mi padre, en paz descanse, y mis hermanos en la costa, en una huerta de coco que él nos heredó. Y ahí realizábamos las labores desde plantar, ordeñar, hacer el queso y hacer la cosecha, tumbar el coco, acarrear coco y quebrar. Bueno, antes se costeaba cópara, no se vendía el coco fresco como ahora. Y ahí sentado en una palma cuando yo estudié la secundaria. Bueno, entonces había hasta tercer año de primaria ahí. ¿De dónde, de qué lugar estamos hablando? En Lázaro Cárdenas, el municipio de Lázaro Cárdenas, en el poblado, la localidad del Malacate, que está a un lado de Calabazas. Okay. Después de Lázaro luego está Playa Azul, de La Villal, Calabazas y el Malacate. Y ahí mi padre se trajo a la familia porque teníamos hasta tercer año de primaria. El mismo profesor daba primero, segundo y tercero. Y entonces él se llevó a la familia a Uruapan para que estudiáramos. Y estando yo en la secundaria, trabajando allá con él, al pie de una palma, me preguntó qué va a estudiar. ¿Agronomía? ¿Estás seguro? Sí, voy a estudiar agronomía. Desde entonces ya tenía esa afinidad y bueno, fue donde crecimos. Y mi padre, además del ganado y el coco, en una temporada fue apicultor. Y entonces también le ayudábamos a revisar las colmenas, a extraer la miel, a preparar los bastidores con la cera estampada y a filtrar, a cosechar, llenar las cubetas. Entonces ha sido una actividad en la que hemos estado creciendo y bueno, y ahora con la profesión de agrónomo pues me la he pasado trabajando en el campo. Entonces, por lo que platicas, ¿tuviste una niñez feliz o me equivoco? ¿Feliz? Bien, realmente no teníamos hambre, no teníamos dinero tampoco. Andaba con guaraches, mis primeros zapatos me los puse en la secundaria. Pero comíamos tortillas, frijoles, queso, requesón, jocoque, morisqueta, calabaza. 2 meses comiendo calabaza con leche. Y realmente comíamos bien, no con la abundancia que normalmente y lo variado que hay en las ciudades, pero sí, nos llenábamos con, así fuera tortillas y frijoles, pero nos llenábamos. ¿Y lo de feliz? Y bien. Una buena niñez, digamos. Sí, una buena niñez. Sano porque no había teléfono, no había televisión. El único medio de comunicación que teníamos en el rancho era un radio de onda corta. Estamos hablando de la década de los 60. 1956 nací. Sí, bueno. Entonces, pero ya la década de los 60, principios de los 60. Así es. Y ahí, y el mar estaba al pie. Al pie del mar. La casa a 100 metros del mar. Está ahí caminando siempre. O sea, nuestro vía de comunicación era caminando a Playa Azul por la playa o por una brecha que había ahí por los pueblos. ¿Y cuáles eran tus entretenimientos? ¿Qué jugabas? ¿Qué hacían? ¿Cómo se divertían? Jugábamos en el mar con las señoritas. Las señoritas son unos caracoles
que están en la playa y les chiflas y sale. Por eso les decíamos señoritas y jugábamos sacando los chirquiliques y corriendo atrás de las vacas y jugando a ver quién avanzaba más rápido, aventando cocos en la cosecha. O sea, era como parte del juego volteando la copa, porque cuando sacas se va quedando. Hay que voltearla. ¿Y en la primaria cómo eras? ¿Aplicado, medio burro, fregón? En mi familia somos 10, ¿Bien? 8 hombres y 2 mujeres. Todos mis hermanos fueron excelentes estudiantes. Excelentes de 10 y 10 y 10 y de ahí para arriba. ¿Tú también? Y yo no. Yo fui en un promedio de 8, que fui probablemente el único que tuve ese promedio. En la primaria bien, en la secundaria, aunque tenía ese promedio, pero yo daba la clase. Lo que me gustaba mucho era la botánica. Entonces, el profesor nos daba la clase, el doctor Leñero, y al día siguiente llegaba a ver Ramírez da la clase. Y me ponía a dar la clase, y yo daba mi media clase y él daba la otra media. Y bueno. Dicen que los de 9 y 10 normalmente no tienen muchos amigos ni tampoco muchas novias. ¿Tú tenías muchos amigos, muchas novias? ¿Eras noviero? No, realmente no. Terminábamos las actividades de estudiar y a trabajar. Yo hice mi carrera trabajando. Yo era panadero. Mi papá no tenía dinero me quise ir a Chapingo. Y el día que le dije, oye, ocupo 500 pesos para irme a Chapingo, me dijo, no tengo para darte 500 pesos. No te preocupes. Y me puse a trabajar, a hacer pan, que ya sabía porque mi mamá nos ponía a hacer pan. Y a ir a la escuela y lo repartía en un canasto en Uruapan. Y luego me llevaba una canasta a la escuela en la clase de la tarde. A ver, después de Lázaro, ¿terminas la primaria ahí? No, porque no había primaria hasta tercer año. Entonces mi papá nos llevó a estudiar desde la primaria a Uruapan. Hasta ahí, hasta la prepa. Hasta la facultad. Yo hice mi carrera en la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana, que está en Uruapan. Ok. Y en ese lapso de Uruapan, pues ya la vida es totalmente diferente. Es otra vida, ¿no? Sí, bueno. Para mí era una cosa rara llegar a Uruapan porque cuando llegamos iba a la primaria, pero nos íbamos al rancho siempre había los periodos vacacionales y luego nos íbamos a ayudarle a mi papá. Entonces regresábamos y veíamos la ciudad como cosa rara. ¿Tú fuiste panadero en Uruapan? Sí, cuando estaba en la facultad, a partir del primer año empecé a hacer pan, hasta el quinto año. ¿Y de ahí te fuiste a Chapingo? No, ahí terminé mi carrera. ¿Y tú por lo de Chapingo que dijiste? Porque yo quería ir a Chapingo y no hubo. ¿Y entonces te quedaste en la facultad? Y me quedé en la facultad. Vamos a un corte y regresamos con Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de Agricultura y Desarrollo Rural en Michoacán. Cuauhtémoc, después de ese paso así, yo diría muy 360 grados de la costa, un lugar como Uruapan, ¿terminas ahí la facultad y te quedas ahí a trabajar? No, cuando yo terminé la escuela había muchas opciones de trabajo en el gobierno y en un pizarrón allá en la entrada había opciones de irse a Ban Rural, a la agricultura y ganadería, que era entonces, al banco, a la aseguradora nacional, a la reforma agraria, y había ahí una lista se solicitan agrónomos en tales lugares. Y yo me fui a la Secretaría de Agricultura en Zitácuaro. En Zitácuaro me fui a la Oficina de Conservación del Suelo y Agua y ahí estuve cerca de un año en el distrito de temporal de Zitácuaro y atendíamos entonces abarcaba desde Sosupato todo el oriente del estado hasta Epitacio Huerta.
Y después estuve como jefe de la oficina de organización de productores, también ahí en Zitácuaro. Y atendía, me cargaban la mano porque me dieron 2 distritos, el de Zitácuaro y el de Riego en Tuxpan, el distrito 45, que entonces abarcaba hasta Ciudad Hidalgo, Tuxpan, pues ahí cerca. Y allá estuve hasta 1981. En el 81, bueno, ya cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas de candidato a gobernador, pues le ayudamos en la campaña y me integro a trabajar en la recién creada en Secretaría de Fomento Rural, que él la creó antes, no existía la Dirección de Agricultura y la Dirección de Ganadería del Gobierno del Estado, y él crea la Secretaría, y me voy a trabajar de delegado regional de la Secretaría a Coahuila, a la costa. El otro extremo de Lázaro. Sí, pero atendía Coahuila, Chinicuila, Aquila, Lázaro, Arteaga, Tombiscatío y nada más. Esa es la región de la costa que me tocaba es muy atender. extensa. Todo lo que dices es demasiado. ¿Y de ahí? Por petición del Banco Mundial, le pidieron al gobierno del estado un ingeniero que se hacía cargo como jefe de proyecto del Plan Nacional de Agricultura de Temporal, y me piden a mí que yo fuera. Me hacen el examen, paso y me quedo en la Ciudad de México unos meses trabajando allá. Termino los proyectos y me regreso a Michoacán, a la Secretaría, ya aquí a Morelia como De jefe Fomento Rural, en de ese Fomento entonces. Rural, como jefe de departamento de organización de la Dirección de Agroindustrias, y había un departamento de organización en agricultura, ganadería y pesca. Éramos 4. Entonces formamos la Dirección de Organización y Capacitación, de la cual yo estuve al frente desde el 82 hasta que terminó el periodo de Televisión Cárdenas, hasta el 88. 88. Y después de ahí, ¿tú estuviste con el ingeniero, políticamente hablando? ¿Con el ingeniero Cárdenas? Sí, Cuauhtémoc Cárdenas. Estuve laborando en el gobierno, ya después cuando él se incorpora al Frente Democrático Nacional y luego el PRD, no me integré con él. Yo seguí trabajando en el gobierno del estado, pero políticamente ya no seguimos. Termina el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿y dónde te instalas tú? Yo seguí en la Secretaría, en la Dirección de Agricultura como subdirector, llegando Luis Martínez Villicaña como subdirector de Agricultura. Y ahí seguí los 2 años que él estuvo. Cuando llega Genovevo, sigo al frente. Siendo subdirector, yo era el director de hecho. Yo firmaba todo. Y ya el ingeniero Marcelino Ramírez, que en paz descanse, era el director. Y él estaba enfermo, entonces yo tenía delegadas las funciones. Y siendo de ahí me voy a la dirección de compras. Lo que es ahora el Comité de Adquisiciones, antes era dirección de compras de la Oficialía Mayor. Y estoy allí 8 meses y de la dirección de compras de titular, con Ausencio Chávez ya de gobernador. Luego, Ausencio, y luego viene el... Con el cambio de Tinoco, yo entrego la secretaría. ¿Y en ese lapso que hiciste del gobierno de Tinoco? Estuve 2 periodos muy breves de 8 meses de coordinador de desarrollo regional en la costa. Y luego en el 2001 fui diputado al Congreso del Estado. Recuerdas que estuve en la 69 legislatura. Y terminando, me dedico a mis actividades particulares, con mis hijos, a producir fertilizantes biológicos y orgánicos. Esa es tu empresa, digamos, que tienes con tus hijos. Pues no, mía, de mis hijos. Y tuviste un paso en el PRI, en ese lapso. Yo fui presidente de la Federación Agronómica. Cuando fue Luis Martínez Villicaña gobernador, fui presidente de la Federación Agronómica de Michoacán. Y esa organización es una filial de la CNC
y eso hace que llegue a la CNC como dirigente siendo diputado en el 2000. Llegué y ahí estuve 7 años. 7 años. Y de ahí 7 pasas. años. Nada, no, a mis actividades particulares. O sea, de hecho, como no había recursos, fue cuando empecé con los biofertilizantes como una manera de sobrevivir, que no había. Estás en un gobierno que a muchos, en lo particular a mí, me causó cierta sorpresa. Digo cierta, porque tú vienes de un perfil, digamos, priista y entras a un gobierno morenista. Digo cierta porque ya nos hablaste de toda tu trayectoria y por lo tanto tu capacidad, y yo diría hasta falta por el potencial por desarrollar en ti. ¿Por qué ese cambio de ser priista a estar? No quiere decir que lo hayas dejado, pues ya dejas de ser priista y Sí, estás. yo me retiré del PRI en el 2000, antes de la elección, y me retiré por inconformidad con cómo estaban realizando los procesos. Además, debo señalar que en mi etapa del paso en la CNC y del paso como en la administración pública, siempre practiqué lo que ahora en lo que coincidimos con Morena, de trabajar con honestidad, de trabajar con compromiso social, de ser muy cuidadoso en la administración de los recursos públicos. No hay nadie que me pueda señalar que yo hice algún hecho irregular o que le haya pedido a algún contratista o le haya pedido a alguna organización de productores algún recurso de los que administramos. Eso yo lo heredé de mi padre. Mi padre era amigo del general Cárdenas y era un agente muy recto. ¿Tú conociste al general en persona? No. Bueno, no recuerdo, debo haber estado muy chico, porque el general llegaba a la casa. En las memorias del general habla de mi papá en varias partes. Y él llegaba ahí, hay una casita que tenemos todavía, que construyeron para que llegara el general. Mis papás, a petición Allá en Lázaro. en el rancho, a petición del general les dijo, oigan, yo quiero llegar con ustedes y háganme una casa. Hicieron una casa de 2 habitaciones para él. Y ahí se conserva, es una casa de horcones de granadillo y de bajareque, las paredes. ¿Y ahí sigue la casa? Ahí está, la conservamos. La usamos, no solo la conservamos, la usamos. Es la casa donde mi padre usó y ahí vivíamos, y nosotros, como nunca habíamos, dormíamos abajo de un árbol, de un gobierno. Bueno, pues él tenía un reconocimiento por esa actitud muy recta de mi papá, del general. Y bueno, eso entonces fue un tema que heredamos de comportamiento toda mi familia. Es de reconocer que no tenía yo visualizado que habías dejado el PRI y cuando llegas al gobierno, pues como que en mi caso fue la pregunta ¿por qué? Desde que el gobernador fue designado candidato un viernes, ese día cenamos con él. Y ese día me pidió que le ayudara. Le dije, sí, cómo no. ¿Y en qué? En esto. A revisar documentos, a revisar estructuras de gobierno, a revisar programas. Digo, pues, y fuimos revisando. Y yo le estuve mandando tarjetas y opiniones y después me invita al equipo de transición. Además, para puntualizar, muchos se llegó a decir, me imagino que te llegó a ti, de que eras una posición de Jesús Reina García. Eso. Con él somos amigos, no hubo ninguna negociación. Y eso te lo puedo declarar. Vamos a un corte y regresamos contigo, Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de Agricultura y Desarrollo Rural en Michoacán. Ingeniero Cuauhtémoc, estamos hablando de cómo llegaste a ser colaborador del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Hubo señalamientos en tu contra, hubo críticas porque llegaste
porque muchos nos fuimos, otros no, con la finta de que eras lo que dije hace rato, una posición de Jesús Reina García, otros porque tu tiempo te había pasado desde como político, como funcionario público. A ver, quedó muy claro, no se dio ninguna negociación con el Liceo Jesús Reina. Y además muy claro también de que la política agropecuaria, porque es lo que estamos dedicados, no a la política, sino a la política que impulsa el desarrollo agropecuario, tiene que ver con la aplicación de innovaciones tecnológicas, con aprovechar las herramientas digitales e informáticas que ahora tenemos. Y al llegar a la Secretaría, cambiamos todos los programas. Le cambiamos y la petición es decirle a los compañeros, cámbiense el chip, porque ahora vamos a aplicar la tecnología de punta en la producción agrícola y en la producción pecuaria. ¿Y qué se trata? El primer término es la producción de alimentos sanos y nutritivos, reduciendo o eliminando el uso de agroquímicos. Y para eso hay que aplicar procesos para la producción de compostas, lombricompostas, para la producción y enseñarle a los productores a producir y propagar microorganismos promotores del crecimiento vegetal, micorrizas, bacterias, promotoras de crecimiento, fijadoras de nitrógeno, fosfosolubilizadoras, la aplicación de minerales orgánicos, tierras de atomeas, zeolitas, leonarditas, harina de roca, de manera de que estamos formulando en campo un fertilizante orgánico mineral muy superior a los fertilizantes comunes comerciales. De manera común los productores aplican urea, que es solo nitrógeno. Aplican sulfato de amonio, que también es nitrógeno en menor concentración. O aplican DAP, que es 18 unidades de nitrógeno, 46 de fósforo. Y si bien va fórmulas triple 17, triple 16, y es nitrógeno, fósforo y potasio. Y las plantas necesitan todos los minerales que hay en el suelo. Calcio, magnesio, azufre, zinc, manganeso, todos los minerales que hay. Y para tomarlos ocupan la interacción de la actividad biológica. Entonces eso empezamos a formar técnicos y a transferir el conocimiento. Esto no lo hace nadie en el país. Se conoce el tema de los biofertilizantes, pero como política de gobierno para impulsar la producción de alimentos sanos, para revertir y recuperar la fertilidad del suelo, para mitigar el cambio climático. Pero lo que los productores buscan es incrementar el rendimiento y bajar costos. Pues es lo que estamos haciendo. Y te voy a dar un dato. En los 3 últimos años del gobierno anterior, aplicaron 20 millones de pesos para comprar biofertilizantes. Los usaron en 10,000 hectáreas. El proveedor vino a verme y me dijo que había que seguir en el programa de biofertilizantes, sabiendo que yo he sido promotor. Y le dije, a ver, espérate, te han comprado 3 años para 10,000 hectáreas. ¿Por qué los productores ya de manera normal no te compran? Y se quedó así que no supo qué decirme. Le dije, no, ese es el camino. El camino es enseñarle a la gente. Y le vamos a llevar la tecnología y la información a la gente. No hemos comprado un solo bote de ninguno. Y llevamos ahorita más de 20,000 hectáreas con transición agroecológica. Pero la innovación que está abriendo camino en la agricultura en el mundo es la aplicación de insumos que tienen que ver con la reducción de la contaminación ambiental y la calidad de los alimentos. Pero no cualquier insumo como tradicionalmente se usan compostas, sino llegar a la propagación de los microorganismos y aplicar materia orgánica, minerales y actividad biológica, que es lo que el gusano ocupa para la fertilidad. Y la otra gran innovación es ponerle a la disposición de los campesinos una herramienta tecnológica para monitorear en tiempo real, así en tiempo real, deficiencias nutricionales,
presencia de plagas y humedad en el suelo. O sea que desde el teléfono, los productores, todos los productores de Michoacán podrán ver su predio con la clave de acceso que se les dé y podrán ver si tiene deficiencias nutricionales y en qué sección le falta nitrógeno, en qué sección le falta fósforo, en qué sección le falta o está mal regado y le falta humedad. Y desde donde anda le puede decir a su ayudante, oye, aplícale aquí más. Y si hay plagas, detectarlas oportunamente y donde aparecen, de manera que se controle localmente y no sean aplicaciones generales. Entonces le bajas a la aplicación de productos. Bueno, en Michoacán perdimos 4,000 hectáreas de zarzamora por Fusarium y se perdieron porque el productor se dio cuenta hasta que había la secadera en el cultivo. ¿En dónde fue eso? En Los Reyes. De 11,000 bajamos a 7,000 hectáreas de zarzamora y esta plataforma le da al productor la oportunidad de detectar antes de que esté la secadera la posibilidad de la presencia de Fusarium, porque le alimentamos para que conozca cuáles son las condiciones que generan Fusarium. Y entonces con oportunidad le manda la alerta, le dice, aguas, que ahí hay Fusarium, o ahí hay araña roja, o ahí hay mosquita blanca, o ahí tienes tal plaga, y le manda la alerta a los vecinos. O sea, es una herramienta digital que nadie tiene en el país. ¿Y cuántos campesinos o gente de campo tiene por arrancar? O sea, hemos venido un proceso de cómo ir construyendo este tema, pero lo vamos a arrancar y lo vamos a dar. Es una herramienta y una plataforma que tiene costo. Vamos a cubrir toda la superficie agrícola de Michoacán, 1,150,000 hectáreas que siembran. 150,000. Y a los productores de cultivos de alto rendimiento, de aguacate, de berries, les vamos a cobrar $1 diario, cosa que no es nada. ¿Y a los otros? A los de productores medios, digamos, de maíz que andan en rendimientos de 8 o más toneladas en zonas de riego, les vamos a cobrar $200, que son 70 centavos más o menos diarios. Y a los de temporal de autoconsumo gratis. O sea que con lo que paguen algunos se paga el servicio. O sea, no es un negocio que busca el gobierno, sino cómo damos un servicio de monitorear con oportunidad las plagas, de monitorear nutrición, y eso va a impactar en el incremento de los rendimientos, va a impactar en reducir en la aplicación de agroquímicos, en los costos y en el ambiente. Y este programa es un programa, ¿no? Es una herramienta tecnológica que aprovechamos las señales satelitales, se cruza la señal de 2 satélites para estar monitoreando y se pone a disposición de los productores. Pues es una buena cruzada, ¿no? Sí, o sea que el hacer esto, que además de digitalizar y hacer y aplicar mejor las herramientas tecnológicas al interior de la Secretaría, que es otro tema, pero ya ofrecerlo como herramienta a los productores es una innovación que nadie tiene en el país. ¿Y cuándo se echa a andar? Yo espero que ya estemos arrancando. Este año tenemos la primera prueba de 2,000 o 3,000 hectáreas y el próximo año entra ya. Ese sería el gobernador. Cuando inició este gobierno, el mandatario Alfredo Ramírez Bedoya les pidió a cada uno un proyecto insignia. ¿Ese es el tuyo? Agrosano se llama. Agrosano. Agrosano tiene que ver con lo trascendente es que los productores logren adoptar, tomar en sus manos la producción de los insumos para nutrición, que ya hablamos de compostas y microorganismos, de control de plagas a partir de extractos vegetales, el extracto de cempasúchil, de chicalote, de higuerilla, de nim, de ajo, de chile, tienen propiedades insecticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas, y la propagación de microorganismos para control de plagas también. O sea, hay hongos entomopatógenos y hongos antagonistas que controlan otros hongos en la raíz del follaje. Y
la producción de herbicida orgánico. El mayor contaminante de los suelos, de los acuíferos, está con insecticidas y herbicidas, porque se le exhiben y se van al agua. Entonces esto tiene que ver, nomás otro dato, digo, porque la preocupación nuestra ha sido mantenernos actualizados al día. La empresa más importante de América Latina en la propagación de micorrizas y la tercera del mundo tecnológica es la de mis hijos. O sea, o sea, hemos puesto el empeño en hacerlo mejor. Esta empresa no le vende nada al gobierno y yo me retiré desde el 2014 porque luego especulan que hay conflicto de interés. En absoluto, yo nunca hablo de lo que hacemos, que hay un montón de productos que se hacen ahí, como 30 en el gobierno, y me invitaron a una plática a nivel nacional en la SADER y no hablé para nada de la empresa. Y me dijeron, no, y creímos que ibas a hablar de la empresa. Le dije, no, porque no es el tema. Vamos a un corte y regresamos con Cuauhtémoc Ramírez. Ingeniero, a ver, parece que estoy confundido. De la plataforma que hablaste, la aplicación para detectar situaciones en los sembradíos, ese es un proyecto. El programa Agrosano, el proyecto insignia de tu secretaría, ¿contempla esa aplicación? Sí. O sea, el programa Agrosano es un programa muy amplio para la producción de alimentos sanos y nutritivos. Tienen que haber varias cosas. Producción de fertilizantes orgánicos, producción de insecticidas, de herbicidas, nematicidas, fungicidas, bactericidas orgánicos todos. El programa o la vertiente de Agrosano produce lo que te comes, que estamos instalando este año. Vamos a terminar con 12,000 huertos en familias campesinas en condiciones marginadas, produciendo hortalizas, aves de doble propósito, carne y huevo, frutales y hongo Z. Y la idea es de que tengan alimentos para ellos, pero ya hay familias que están organizando para vender sus excedentes porque cosechan en 2 meses más o menos 10 kilos de hongo Z por familia. Entonces una parte la pueden vender. Y Agrosano tiene la parte pecuaria, que es el establecimiento de sistemas silvopastoriles para poder hacer bancos de proteínas para el ganado con gramíneas, con pastos, o sea, una asociación de leguminosas y pastos, y tiene que ver con la producción de forraje verde hidropónico. ¿Qué significa esto? Que en un espacio de 90 metros cuadrados puedes tener el forraje para engordar 120 becerros al año, en un pedacito de 90 metros cuadrados. O sea, es la innovación tecnológica en la producción de alimento para ganado, que tiene mucho que ver en el estado, en zonas, por ejemplo, donde ha avanzado el agave y que hay campesinos en la zona de la Ciénega, allá en Carranza, Zaguayo. Dicen, ingeniero, nos estamos quedando sin potreros para pastar el ganado porque están plantando el agave. Bueno, pues en pequeños espacios puedes producir el forraje que requiere su ganado y mantener la producción de leche y carne. Pero en la tierra caliente también tiene un gran impacto ambiental porque allá tradicionalmente se tumba la selva baja para poner pastos y hacía matarraza y se quema y se ponen pastos. Entonces la idea es cómo con esta producción de forraje verde hidropónico en pequeños espacios producen el forraje que requieren y le dan oportunidad a la selva de levantarse. Entonces, Agrosano tiene que ver con la producción de alimentos sanos en agricultura y en ganadería, y eso va a impactar en costos, en incrementar rendimientos y en bajarle a la contaminación. Estoy oyendo eso y dime lo siguiente. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, del 1 al 10, ¿cuál es su prioridad del campo? Porque me estás diciendo
Está entre los 5 primeros, me imagino. Es siempre, él ha dado una absoluta prioridad, no solo por este tema de Agrosano, y lo mostramos en varios casos. El primero fue que no se aplicaban recursos en Michoacán del gobierno del estado para sanidad vegetal, para sanidad pecuaria y sanidad acuícola. Estaban abandonados en ese terreno. Y llegando en octubre fue de los primeros temas que platicamos, y con un esfuerzo excepcional se erradicaron recursos para las 3 sanidades. Hubo una inversión de un poco más de 10 millones de pesos. Ya en este año aplicamos 25 millones para las 3 y con eso logramos una inversión federal de 122 millones de pesos. O sea, estamos trabajando en cómo mejorar las condiciones sanitarias de los cultivos. Recuperamos de manos privadas que tenían, que el anterior gobierno dejó la producción de alevines de tilapia, la estanquería de la presa del Infiernillo, y ya lo estamos operando a través de la Comisión de Pesca y ya tenemos 2 millones de crías. Y lo recibimos sin ni uno solo, sin reproductores. Se llevaron hasta los reproductores. Reactivamos y ya estamos trabajando en la reserva de pez blanco en Urandén, en el lago de Pátzcuaro, que estaba abandonada también. Bueno, ya está trabajándose y va a haber una producción este año de 100,000 crías de pez blanco. Y se reactivaron los puntos de verificación pecuaria para el control de la movilización. Los trabajadores estaban, eso medio abandonado, más de un año sin pagarles. Bueno, pues antes de terminar el año pasado, en diciembre se les pagó. O sea que hay muchas acciones, bueno, y el respaldo que se ha dado a este programa de Agrosano, pues ha sido fundamental. Con todo. Y este año se está haciendo, bueno, ya está por entregarse el proyecto de presupuesto de egresos del 2023 para el caso Michoacán, del gobierno de Michoacán. ¿Cómo van? Ya hay una cifra, hay una propuesta. Hay que tomar como referencia lo que ejercimos este año. Este año el presupuesto que se presentó al Congreso, bueno, que recibimos fue 646 millones de pesos. Para este año próximo va a ser muy similar porque las finanzas del Estado no están así disparadas y que se puedan multiplicar los recursos. ¿Y el presupuesto de este año en comparación con el anterior? O sea, que ya le tocó al gobierno anterior. El presupuesto 22 es el que me refiero, 647. El 21 tuvieron un presupuesto de más de 800 millones y ejercieron 400. O sea, no lo ejercieron. O sea, se los dieron virtual. Entonces, el problema. El tema aquí es que no solo es, si pensamos de manera tradicional en que para resolver los problemas del campo se ocupa mucho dinero, para dar apoyos no hay dinero que alcance. O sea, no se trata de eso, sino cómo reactivamos la economía y cómo le damos herramientas a los productores para producir. Son 3 casos de que se reactivó la economía y le estamos cambiando la visión a los productores. Se invirtieron 4.1 millones de pesos este año a los fondos regionales indígenas, de mujeres y de hombres. Y ellos los llevamos a tener una línea de crédito con ese depósito en garantía en la Financiera Nacional, una línea de crédito de 160 millones de pesos. De manera de que lo que hemos estado comunicando a las gentes no es apoyos. Nosotros les vamos a respaldar con garantía y pónganse a trabajar y a resolver los problemas. Y nos están dando el ejemplo los indígenas. Son puntuales. Ni un día de retraso. Están pagando puntual. Para pequeños ganaderos, creamos otro fondo de garantía con 3.7 millones para tener una línea de hasta 100 millones de pesos de crédito para compra de pies de crías, de sementales, de reactivar su infraestructura. Y para
darle certeza a la comercialización de granos a los compañeros productores de maíz. Se radicaron 8 millones en un fondo de garantía y se va a ejercer una línea de crédito hasta 400 millones de pesos para el acopio de maíz, que va a permitir lo que comentó el gobernador en la rueda de prensa pasada, asegurarle un precio bajo de maíz a los tortilleros en Michoacán. O sea, estas iniciativas de cómo reactivar. Bueno, y un dato adicional, invertimos para rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de Michoacán 6 millones de pesos. La Comisión Nacional del Agua, se firmó en los anexos, está invirtiendo 77 y los productores están invirtiendo 71 millones. O sea, es la habilidad de cómo potenciar el recurso que se dispone para generar mayores inversiones al campo. Y cómo ahorita tenemos 20,000 hectáreas con insumos, con mejores rendimientos en la cosecha, y lo que gastamos fueron 18 millones en los técnicos. Si hubiéramos pensado en darle a 20,000 hectáreas fertilizante de a media tonelada por hectárea, ocuparíamos más o menos a los precios que tuvieron los fertilizantes, bajita la mano, 6,000 pesos por hectárea. Por 20,000, estaríamos ocupando una inversión de 120 millones. O sea, aquí el tema tiene que ver cómo reactivar y motivar la participación de la gente. Porque si dices, oye, vas a dar apoyos en tractores, bodegas, le das el apoyo a una familia y no le resuelves el problema porque sigue teniendo altos costos y contaminando. Vamos a un corte y regresamos contigo, Cuauhtémoc Ramírez. Fíjate que es interesante el planteamiento de ese último bloque, el cuarto, pero podemos tener datos duros de cómo está, desde el punto de vista de desarrollo rural, agroalimentario, Michoacán. Por ejemplo, voy a hacer una serie de preguntas así muy a bote pronto y tú me dirás, ¿cuánta gente del campo se está considerando y en qué niveles y cuántos en cada nivel? Estamos trabajando preferentemente con los productores de más escasos recursos sin descuidar a todos los productores. O sea, la inversión se está canalizando más hacia zonas marginadas y productores de temporal. Dice cuánta gente. En los 113 municipios, ahorita en Agrosano, por ejemplo, ya tenemos 20,000 productores trabajando directamente con ellos y 12,000 familias con el produce lo que te comes en el traspate. O sea, estamos hablando de 20,000 jefes de familia que están en la producción de alimentos, y el recurso que se aplicó es el que pagamos de sueldos a los técnicos. En el programa hidroagrícola con la Comisión Nacional del Agua hay un impacto para 3,120 productores que tienen 5,000 hectáreas que se está tecnificando el riego. O sea, ahí es otro estrato. En la certeza en la comercialización de la cosecha que está saliendo ahorita de maíz, vamos a atender de manera directa a productores que tienen 200,000 toneladas, que generan 200,000 toneladas. Eso significa que si le ponemos un promedio de 8 toneladas de rendimiento por hectárea, pues estamos hablando de 2,500 compañeros. Y en el tema pecuario, el reactivar todas las opciones de financiamiento, pues ahí tenemos impacto en todos los municipios de mayor presencia en la tierra caliente y costa, con esa inversión en el crédito, que son otros miles de compañeros de productores. O sea que el cómo llegamos a todos, cómo impactamos en todos, es lo que está haciendo, en lugar de canalizar apoyos a algunos cuantos. O sea, tenemos técnicos en los 113 municipios. Estamos trabajando en coordinación con CONAFE, con 2,700 educadores comunitarios para el bienestar en 1,629 localidades de Michoacán, para
transferir el conocimiento de la producción de insumos. Entonces, si estamos en todos los municipios, pues evidentemente ahorita en cada municipio son cientos de hectáreas, pero trabajamos en los consejos municipales de desarrollo rural para poder ir impactando y que conozcan lo que está haciendo. Si este año llegamos a 22,000 hectáreas, el próximo año la meta son 50,000. Yo creo que la vamos a rebasar, pero la idea es de que pronto estemos llegando a tener conocimiento de la gente de herramientas que les permitan resolver sus problemas. Un asunto que resolvimos en Coahuayana, el Sigatoca, tiene impacto en 4,000 hectáreas y en todos los productores de plátano del municipio. O sea que eso es como ir multiplicando el efecto. ¿Cuántos habitantes en el área rural hay que beneficia esos programas del campo? Bueno, el 25% de la población de Michoacán, más o menos 1,000,000, viven en el medio rural. Y con cerca de 500,000 unidades de producción son las que hay entre ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. ¿Cuál es la región de Michoacana que requiere, digamos, más apoyo o más capacitación para salir adelante? A veces nos vamos con la idea de tierra, por ejemplo, tierra caliente, la parte de la Huacana, o nos vamos así como la parte de Aquila, la parte de Coahuayana no mucho, pero Aquila sí. ¿Cuál sería la región o los municipios que requieren mayor apoyo? Todos los municipios, y vale la pena no hablar de apoyo, sino de cómo motivamos la participación y hacemos inversiones productivas. Y en todos los municipios hay necesidades, en unos más que otros, pero aún en Morelia tenemos comunidades marginadas. Allá para Chiquimitío, para Cozurio, El Porvenir, La Carbonera, o sea, hay muchos pueblos que tienen necesidades porque viven de cultivos de temporal. En el caso de Chinicuila, por ejemplo, Susupato, que es el municipio de menor nivel económico, pues ahí está muy generalizada la pobreza, porque tienen pocas superficies de riego. En Arteaga tenemos zonas también muy amplias de temporal, ahí los pedacitos de riego acá en la zona de las cañas. En Churumuco son también lunarcitos que tienen de riego. Entonces ahí ves más generalizada y más amplia las necesidades. Entonces tenemos que ir trabajando con todos para impulsar y yo estoy gratamente sorprendido de que en esas zonas más marginadas está habiendo más respuesta de la gente porque es donde más dificultad han tenido para comprar insumos. Entonces, si antes podían comprar 5 bultos de fertilizante, ahora pueden comprar 1. Y entonces están con la apertura de conocer con qué pueden producir mejor. Y entonces está teniendo más impacto. Si hablamos de un talón de Aquiles de tu área, de la cuestión agropecuaria, ¿cuál podría ser en caso de Michoacán? Un talón de Aquiles que tú tratas de erradicar o tratas de evitar o de... Hay temas internos y hay temas externos en el campo. El tema interno es la formación de los compañeros trabajadores de la Secretaría. Yo estuve ahí hace 25 años y teníamos un perfil técnico bueno, y con ese de ir heredando plazas se ha ido bajando el perfil. Hay disposición de trabajar, hay muy buena aceptación de los compañeros de estos cambios en los programas. Entonces estamos en ese proceso de que vayan tomando cursos, se vayan actualizando y vayan aprendiendo. Eso es interno. Y hacia afuera es la integración del trabajo de todas las entidades que tenemos que ver en el campo para lograr que se adopten los cambios tecnológicos. O sea, hablamos de coordinación institucional, pero el trabajo real en campo, cada quien anda haciendo sus cosas. Entonces, estamos logrando esa integración con la SADER federal, con AFE, con los de JETAS, con los institutos tecnológicos agropecuarios
y con los cebetas. Están participando los jóvenes en ese propósito. Los jóvenes ahora saben que el principal problema es la contaminación y les preocupa el cambio climático. Y entonces tienen esa apertura también a ver qué pueden hacer para mejorar. Una pregunta, pero nos queda un minuto. La pregunta es, no se puede soslayar la presencia del crimen organizado en el campo michoacano, la cooptación, las amenazas, los amagos de la gente del campo. ¿Tú cómo lo ilustrarías casi en 58 segundos? Estamos aportando para que eso, contribuyendo a que se reduzca el problema, este fenómeno. ¿Qué tan grave es? Bueno, cualquier hecho delictivo es grave, pero el tema está en que trabajamos con los jóvenes y trabajamos con los productores para cambiar su actitud, para que cambien y vayamos construyendo una relación solidaria, armoniosa. El trabajo cooperativo, junto con Agrosano en la innovación tecnológica, todos los técnicos tienen esa formación de impulsar el trabajo cooperativo y solidario. Y cuando trabajas en ir formando grupos y ser solidarios entre ellos, les vas cambiando la visión y eso va haciendo una convivencia más armónica. Además, el crimen, bueno, con el dominio del crimen organizado, ciertas zonas, regiones, ¿ustedes pueden llegan? Estamos en todos los municipios. Una de las claves es que contratamos a los técnicos que viven en el municipio. No estamos mandando gente de Morelia o Uruapan a la región, sino una condición para seleccionarlos es que vivan en su municipio. Y entonces eso ayuda. Entonces, porque lo conocen. El asunto, perdón por insistir, pero el asunto del crimen organizado no nos está generando problema. Ya lo dijo. Bueno, les agradecemos, estamos pendientes y bueno, ingeniero Cuauhtémoc Ramírez Romero, te agradecemos esta entrevista. Gracias, Samuel, un gusto. Estás muy bien.